Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 11. Garceta de la Isla del Lago. Actualmente era el 23 del quinto mes del año 574 del calendario de la luz sagrada, un martes. La leyenda decía que el calendario fue creado por el líder de la hermandad de albañiles. El primer año comenzó el día en que se fundó su imperio y se desarrolló durante un ciclo completo de estaciones. Cuando su imperio se derrumbó y los reinos sucesores se formaron a su paso, la mayoría de ellos heredaron el calendario y se utilizó desde entonces. La celebración de la victoria de este Jin noveno en la guerra tricolor se celebraría en 4 días, el sábado 27. Su sucesor, este Jin décimo, declaró el día feriado poco después de la muerte de su padre. Lo llamó Día de la Restauración. Se requirió que la escuela se uniera a las celebraciones, por lo que solo tenía clases por la mañana ese día. En general, la escuela solía tener clases 6 días a la semana, siendo los domingos el día libre. Por lo tanto, Claude y los demás tuvieron 2 raros días libres consecutivos. A diferencia de su mundo anterior, las escuelas no tenían descansos. Todo el año fue un semestre único y continuo. Las clases se impartieron del 2 al 11 mes sin pausa, excepto los domingos y feriados especiales. Solo las vacaciones únicas de 2 meses alrededor del Año Nuevo de invierno rompieron la monotonía. Se llamaba resto del invierno o descanso del invierno. Duró lo peor del invierno cuando la nevada hizo que la mayoría de los viajes fueran imposibles y la mayoría de la gente hibernara en el interior. Como tendrían 2 días y medio libres, Borcal y Erickson habían comenzado a planificar a dónde irían. A Claude y Welicro realmente no les importaba. Pero las ideas de Borcal y Erickson siempre fueron divertidas y extrañas. Finalmente se decidieron por acampar en Egret. La isla estaba a menos de 10 kilómetros de Wittstag en el lago Balinga, pero Claude nunca la había visitado antes. La gente de las montañas que vive en el suroeste vio un ciervo blanco, un símbolo de paz y felicidad, cerca del lago Balinga hace un milenio. Rápidamente se establecieron cerca y la aldea finalmente se convirtió en Wittstag Town. Egret fue nombrado de la misma manera, después de las masas de garcetas que vivían en la isla. Más tarde, la gente se dio cuenta de que la isla no era tan simple. Era un atolón que separaba el lago Balinga del mar. Su presencia fue lo que evitó que las tormentas inundaran la ciudad. El único problema fue que el agua tardó más en drenar después de una tormenta porque la isla también la retuvo. Se rumoreaba que la isla tenía mucho más que garcetas. Se decía que nutrias, zorros de piedra, panteras y otros animales valiosos también vivían en la isla. Algunos rumores incluso afirmaron que había muchas plantas medicinales. A pesar de los innumerables rumores, pocos fueron a la isla. Fue principalmente porque era muy peligroso. El atolón tenía una ruina masiva que, según la leyenda, eran los escombros que dejó una torre mágica derrumbada. Por lo tanto, estaba relacionado con los magos malvados, lo que, en la mente de la gente del pueblo, significaba que toda la isla estaba maldita. Borcal y Erickson tampoco habían estado antes en la isla. De los 4, solo Welicro había seguido a su padre allí en un viaje de caza un par de veces durante sus vacaciones escolares. La primera vez fueron a cazar zorros de piedra. Pasaron la mayor parte de su segunda vez recogiendo cierto tipo de hierba. La sugerencia de Welicro fue bien recibida por los 2 temerarios de la camarilla, Erickson y Borcal. La juventud era curiosidad, y coraje imprudente. A Claude, que era un transmigrador, no le importaban las historias de miedo. Estaba especialmente interesado en las ruinas y tenía la intención de ir a verlas, por lo que también estuvo de acuerdo. Saldremos por la pared trasera después del almuerzo y nos encontraremos en Mox Gops para vender las pieles, susurró Borcal mientras señalaba el saco de Welicro. Claudia asintió. La pared detrás del patio de la escuela había sido erosionada por el clima y se usaba como salida no oficial para los estudiantes. Casi todo el mundo lo sabía, pero nadie se molestó en informarlo a la junta escolar para que lo arreglaran. Incluso si la administración lo supiera, no podrían solucionarlo rápidamente. El dinero tendría que ser requisado al gobierno de la ciudad. Alguien vendría a examinar los daños y estimar los costos de reparación. Volverían al gobierno, quien debatiría su necesidad y cómo financiarlo. En el mejor de los casos, llevaría meses pasar esta etapa. Luego se redactarían los planos y el alcalde los revisaría y firmaría. Si el alcalde rechaza la propuesta, entonces todo el proceso debería iniciarse en el siguiente ejercicio financiero. Como tal, aunque la escuela sabía sobre el agujero, hicieron la vista gorda.
Quizás estaban esperando que se abrieran algunos agujeros más para poder hacer una solicitud más preocupada para que se reconstruyera toda la pared. El almuerzo escolar fue sencillo y difícil de tragar. Hoy comí una cucharada de puré de papas y gachas de carne, 2 trozos de pan negro, una tira de tocino delgada como el papel y una manzana horneada del tamaño de un puño de bebé. Sin embargo, la sopa de verduras rojas que se sirve en una olla grande en la cantina se puede beber tanto como se quiera. Fue suficiente para llenar los estómagos de los estudiantes, pero estaba lejos de ser delicioso. La escuela cambiaba el menú de vez en cuando cambiando puré de papas por gachas de trigo o la tira fina de tocino por un poco de queso y lechuga fresca. La escuela ni siquiera servía mantequilla. La cantina solo tenía un poco de sal. Borcal mordió dolorosamente su pan negro. Demasiado seco, quiero galletas de cordero, deliciosas y crujientes, jugosas y aceitosas. Erickson limpió su puré de papa. ¿Quién te pidió que comieras el tocino primero? ¿Cómo puedes digerir el pan solo? Sabe a aserrín. Quizás deberías tomar sopa en su lugar. No quiero, se quejó Borcal, sabes que me hace vomitar. No sé por qué, pero pienso en cómo huelen mis zapatos cada vez que lo veo. Es demasiado repugnante. Come rápido, deja de decir mierda. Claude y Güero ya han regresado a clase. Si no te importa pasar hambre hasta esta noche, no dudes en no comer. Tal vez incluso podamos comprarte unas galletas de cordero más tarde. Sigue soñando, gruñó Borcal mientras se llenaba la boca de pan, solo recibo 2 rillas al mes. La galleta de cordero que compré esta mañana ya me costó 1/10 parte de mi mesada, y ustedes incluso se llevaron la mayor parte. Bueno, eres el más rico de nosotros. Erickson se encogió de hombros, ¿no estás satisfecho con 2 rillas al mes? Mi papá me da 1 rillas si está de buen humor, una patada en caso contrario. Y pasa la mayor parte del tiempo en su bote. No lo veo todos los días. Mes, mucho menos conseguir 1 rillas. La situación de Claude es más o menos la misma. Su papá no le da una mesada. Su madre le regala 1 rillas de vez en cuando. La ahorrativa hermana de Güero no le dará nada ya que está ahorrando para su dote. Al ver que Borcal no podía responder, Erickson se rió. Claude tiene razón. Somos buenos amigos, hermanos, incluso. Tu asignación es nuestra asignación. No puede ser así con nuestra amistad. De todos modos, es hora de irse. Claude y Güero están llamando. Vamos. Incluso si no lo haces. Si conseguimos comprar una galleta de cordero, podemos conseguir algo más. Siento que algo anda mal en alguna parte, murmuró Borcal mientras miraba la espalda de Erickson y su pan negro. Bueno, supongo que después de todo debería ir a buscar una galleta de cordero. Los 4 salieron por el agujero sin problema. ¿Por qué vas a Mox Gops para vender las pieles? Chirubleater es el más grande, ¿verdad? Preguntó Claude. Las pieles de Güero se han dejado por bastante tiempo, respondió Borcal, no solo no son brillantes, están un poco dañadas. No obtendrán un buen precio en Chirubleater, probablemente no pagarán más de 6 rillas. Podemos negociar en Mox Gops. Conseguiremos unos 8 o 9 rillas de él. Claude, realmente no frecuentas el mercado con la suficiente frecuencia. No es de extrañar que no entiendas esa tienda, agregó Erickson, es una de las más antiguas de la ciudad. Actualmente está a cargo de la 3ª generación de la familia. Tratar con marineros y vendedores ambulantes, que vienen de todas partes y traen todo tipo de cosas raras y únicas. Sin embargo, parece que su tienda ya no recolecta ni se ocupa de esas cosas, dijo Borcal. A fines del año pasado, cuando el antiguo propietario fue a buscar algunas mercancías a las montañas, su carruaje se salió de la carretera y se cayó a un barranco. Más tarde, cuando su hijo mayor se hizo cargo, lo cambió de tienda general a una especializada en artes de pesca y otras necesidades para embarcaciones. Hay muchos artes de pesca que se hacen con piel, pero Chirubleaters es el mayor comprador de piel de la ciudad. Entonces, Mox Gops solo puede contar con vendedores esporádicos como nosotros. Creo que nos ofrecerá un buen precio por las pieles. Capítulo 12 Productos de Mox. Se dice que la calle Vieja fue una de las primeras construidas en la ciudad. Los colonos que fundaron Uitestag inicialmente lo construyeron para conectar la ciudad con el lago Balinga y el embarcadero allí. Más tarde, la gente construyó sus casas y tiendas a ambos lados de la carretera. Se convirtió en la calle principal de la ciudad. Uitestag creció lentamente de una aldea, a un pueblo, a una ciudad en toda regla. Mientras lo hacía, su distrito comercial central se desplazaba cada vez más hacia el este. Hoy en día, la calle Vieja era el barrio marginal más desordenado de la ciudad.
Claude, el transmigrador, nunca había ido allí. Recordó al último dueño de su cuerpo que había estado allí 2 veces. La primera fue cuando fue a pescar cerca del embarcadero público. La otra fue cuando robó el caballo de Old Bend para dar un paseo, lo asustó y lo hizo galopar hacia los barrios bajos y hacia el embarcadero. Erickson, que estaba sentado en el lomo del caballo detrás de él, estaba completamente aterrorizado. Las personas que los perseguían apenas podían respirar al final. Esas 2 visitas habían sido breves y, en el mejor de los casos, pasajeras. No pasó nada, por lo que no tuvo una impresión muy clara del lugar. Sin embargo, los padres de los 4 les habían advertido que no volvieran a jugar allí después del último incidente. Sin embargo, no parecía peligroso. Solo había 2 filas de chozas en ruinas a lo largo de la calle y algunas personas pasaban de vez en cuando. Se ve pacífico, ¿verdad? Erickson dijo, conociendo los pensamientos de Claude. Claude asintió. Papá me dijo que la seguridad aquí es mala y me prohibió venir aquí. No se ve muy diferente de las otras partes de la ciudad. Tu papá tiene razón. Esta es la parte más peligrosa de la ciudad. No te dejes engañar por la calma. Todavía este día, las cosas son completamente diferentes por la noche, jajaja, se rió Borcal. ¿Y qué? Dijiste que este era el más alegre de la ciudad. Me dijiste que las mujeres llenaban la calle por la noche y que los marineros venían aquí para divertirse. ¿Qué es eso del peligro ahora? Claude se dio cuenta de lo que estaba pasando y cambió de tema. ¿Está cerca de Moxgolds? No, está más adelante. Está casi al final de la calle, cerca del embarcadero. ¿Lo ves? Es ese edificio gris de 2 pisos de allí, respondió Erickson mientras señalaba la calle. El edificio gris de 2 pisos tenía en realidad 5 lotes conectados en fila. El piso inferior estaba lleno de escaparates. Claude no vio un letrero con, solo una nueva placa de madera con herramientas de pesca y barco de Monk. Las 3 tiendas a su izquierda ya estaban abiertas. Muchas cuerdas de lino colgaban fuera de la tienda. Una vela enrollada y barriles grandes y medianos se alineaban en el frente de la tienda. El exterior de una de las tiendas estaba cubierto de andamios. Se estaban renovando las 2 tiendas más antiguas. Eso es Moxgolds, dijo Erickson mientras señalaba los andamios, los 3 de la izquierda también son de ellos, pero se los alquilaron a otra persona. El tipo abrió un restaurante. El hijo de Pijak terminó el contrato de arrendamiento cuando se hizo cargo, por lo que es vuelto a él. ¿Estás seguro de que realmente comprará nuestras pieles? Preguntó Claude. Sí. Soy Erickson, el joven capitán del Tiburón del Mar Rojo. Mi padre es el famoso capitán Altroni y la mitad de los marineros aquí me conocen. Escucho lo que sucede en el embarcadero más rápido que nadie. Se enteró de que Wakri cambió de tienda hace mucho tiempo. También sé todo sobre lo que compra y vende. Bueno, apuesto a que cualquiera que no sea ciego lo sabe, dijo Borcal, señalando 2 grandes tablas de madera. Los tableros mostraban los productos y precios vendidos en la tienda, mientras que los más pequeños mostraban lo que compraba la tienda aunque no tenían precio. Wakri fue a Chirubleater con la esperanza de comprar pieles y pieles como parte de un trato a largo plazo. Lo rechazaron, así que ahora las tiendas son competidores. Comprará pieles de güero por un precio más alto, dijo Borcal con confianza. Tío Wakri. Tío Wakri. ¿Estás aquí? Erickson gritó cuando entraron en la tienda vacía. ¿Quién es? Una voz llamó desde algún lugar en la oscuridad más adentro. Un hombre alto y larguirucho de unos 40 años salió, masticando algo. Oh, es Lileike. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó el hombre de mediana edad con voz confusa. Erickson no se dio cuenta de que había interrumpido el almuerzo del hombre en absoluto. Mi compañero de clase estaba a punto de llevarle 2 pieles a Chirubleaters. Recordé que tú también compraste cuero y lo arrastré aquí. Le dije que pagas mucho mejor que ellos. ¿Oh? ¿Qué piel? Wakri masticó su comida un poco más rápido y tragó. Déjame echarle un vistazo. Si es bueno, haré una buena oferta. Ah, habían olvidado que era mediodía. Probablemente Wakri estaba almorzando. Son pieles de cabra, dijo Erickson con sinceridad, haciendo señas a Welicro para que se acercara. Wakri inspeccionó las pieles de cerca. Parecía una mano experta. Si le llevas esto a Chirubleaters, solo obtendrás 6 rillas. Desde que Lileike te trajo aquí, no te decepcionaré. 9 y son tuyos. Brocal inmediatamente comenzó a negociar. No, no, no. 9 rillas es demasiado. Nadie pagaría tanto por estos 2. Míralos.
Las pieles nuevas pueden alcanzar ese precio, pero no estos dos. Wakri bajó las pieles. Vamos, tío Wakri, sube un poco el precio. Haré que baje el suyo. Es problemático tener que venir hasta aquí, chirrió Erickson. Wakri suspiró. Bien, 7 rillas y 4 sunars. Solo porque leí que está aquí. 8 rillas y tienes un trato, respondió Borcal de inmediato. Tío Wakri, a diferencia de las tiendas de cuero normales, usas las pieles que compras para hacer pesca y suministros para botes. Necesita pieles de animales salvajes porque retienen mejor el calor y son resistentes al agua. Realmente no te importa el tamaño. Si insistes en este precio, me temo que tendrás que ir a probar suerte con Chirubleaters. ¿Quién sabe? Quizás los compren. Eso es porque incluso los productos más grandes que fabrica son chalecos de cuero, guantes y zapatos. Las sobras se pueden cortar en hilos y tejer en redes de pesca. Puede obtener fácilmente una buena ganancia incluso si los compra por 8 rillas. Su padre es Kubrick Fezka. Estoy seguro de que has oído hablar de él. Es el mejor cazador de Whitestack. Si compras sus pieles por 8 rillas, creo que su padre dejará de venderle a Chirubleaters. Si se corre la voz de esto, todos los cazadores sabrán dónde deben vender sus capturas. Wakri miró al grupo por unos momentos antes de finalmente ceder. Bien, 8 rillas. Será mejor que te asegures de que tu padre venga aquí la próxima vez. Nadie podía prometer eso, pero sabían que si la ahorradora hermana de Welicro se enteraba de cuánto había pagado el hombre por las pieles, no dejaría que su padre se las vendiera a Chirubleaters, por lo que aceptaron rápidamente. También queremos comprar algo. ¿Todavía tienes algunas de las cosas que vendiste antes? Erickson estaba casi estupefacto. Había visto el tablero afuera, muchas de las cosas que querían comprar no estaban en él. ¿Qué estás buscando? Preguntó Wakri, entregándole a Welicro sus 8 riasas. Balas, pólvora, azufre y polvo de cal, y algún repelente de insectos. Oh, está todo adentro. Ven y echa un vistazo. Solo puse nuestros productos principales en la pizarra. El interior era más o menos del mismo tamaño que el escaparate. Solo que las ventanas de madera en la pared trasera eran más pequeñas y había varios palos de madera apoyados contra ella, por lo que la iluminación no era tan buena. Pero era una tarde soleada, por lo que todavía era suficiente para ver. ¡Wow! ¿Pusiste tu gema hasta aquí? Erickson gritó cuando su mirada se fijó en la espada corta de color amarillo plateado que colgaba de la pared. Chicos, venid a echar un vistazo. Esta es esa preciosa espada corta de marfil de la que os hablé. Una caja de 1 por medio metro colgaba de la pared. En el interior, colgaba una tela de terciopelo azul oscuro. En el medio había una espada corta de color amarillo plateado de unos 70 centímetros de largo. Claude recordó que Erickson lo había llamado un arma preciosa. Se decía que el mango estaba hecho completamente de marfil y su cuerpo era de color amarillo plateado. Se rumoreaba que la hoja estaba forjada con una aleación de metal mezclada con un meteorito y podía cortar otro metal fácilmente. Era un arma que encajaba con la etiqueta tesoro. Todo el mundo conocía su historia. El primer propietario de Mox Golds salvó a un capitán en problemas en el mar. El capitán resultó ser un noble extranjero. Después de que se recuperó lo suficiente para regresar a su reino, le dio la espada a Mog. Alguien le había ofrecido una vez 10 coronas por la espada, pero Mog no quiso vender. Lo trató como una reliquia. Se transmitió a su hijo a su muerte y a su nieto a la suya. ¿Cuánto vale? Preguntó Borcal habitualmente. Claude se encogió de hombros. Creía que no era más que un adorno que los nobles usaban para mostrar su riqueza. El mango de marfil definitivamente no era tan resistente como uno normal envuelto en cáñamo. Dejando a un lado la absorción de sudor de este último, la fuerza pura de los golpes sería suficiente para romper el marfil. Naturalmente, sería una historia completamente diferente si la espada realmente pudiera cortar metal como barro. ¿Qué tipo de balas y pólvora estás buscando? Preguntó Wakri, ignorando por completo sus preguntas. Capítulo 13 Libro de cocina. Quiero pelotas Galli Mark III y pólvora, y algo para la pistola de cañón corto de mi padre, respondió Erickson. El padre de Welicro, Kubrick, había servido en el ejército durante 15 años antes de retirarse como dignatario, por lo que podía portar un arma de fuego legalmente. Había utilizado el Galli Mark III y lo había conservado cuando se jubiló. ¿Una mecha Galli Mark III? Es una vieja. Usa bolas número 2 y pólvora seca número 1. La pistola de cañón corto de tu padre usa perdigones pequeños número 7 y pólvora mezclada con polvo de clara de huevo. ¿Cuánto quieres?
¿Dónde está nuestra lista de compras, Poya? Preguntó Erickson. Claude aún no había visto las armas de este mundo, por lo que tenía bastante curiosidad. ¿Y qué, no están estandarizadas las bolas y la pólvora? ¿Por qué hay números diferentes? Los cañones de diferentes armas tienen diferentes diámetros, por lo que necesitan bolas de diferentes tamaños. A medida que las balas se hacen más pequeñas o más grandes, la pólvora también necesita cambios. Las armas pequeñas y los cañones de a bordo mezclan su pólvora con clara de huevo en polvo para que puedan disparar incluso en condiciones húmedas. Intervino Belicro. Él era el experto en armas de fuego del grupo, ya que ya le habían enseñado a usar un arma cuando tenía 11 años. Muy bien, déjele las compras a Boa. Vamos a mirar esos estantes de allí. Esas cosas son en su mayoría traídas aquí por marineros. Recuerdo haber visto una máscara de madera negra que pensé que sería una decoración maravillosa en mi pared. Una lástima que no lo hice. Tengo suficiente dinero. Regresé unos días después, pero ya estaba vendido, dijo Erickson, con la decepción reflejada en su rostro. Los estantes de madera estaban desordenados. Cuencos de madera, recipientes de porcelana, esculturas de piedra, brazaletes, incluso dagas, decoraban sus tapas en grupos y racimos al azar. Claude incluso vio un casco de bronce junto a una figura de vaca con un cuerno hecha de ratán tejido. ¿Fue un juguete? También había un hacha de obsidiana de forma extraña. ¿Quién sabía de dónde lo consiguió su vendedor? Las figuras de piratas eran bastante decentes. Quizás los marineros los esculpieron mientras estaban en el mar por aburrimiento. Claude decidió preguntar cuánto costaban y conseguirlos para su pequeño pedote si no eran demasiado. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron cuando alguien más llamó su atención. El estante inferior frente a él tenía un libro negro. Su cubierta oscura parecía correosa. Lo tocó suavemente para confirmar su sospecha. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. ¿Fue realmente un libro? Los libros no deberían ser tan delgados, solo había un par de docenas de páginas como máximo. Dicho esto, eran gruesos, probablemente también de cuero. Claude no podía apartar los ojos del libro. Deslizó los dedos por debajo y, limpiando el polvo, lo recogió. A pesar de su tamaño, era pesado. La abrió lentamente. 3 patatas, la iluminación era mala. Los estantes de madera bloquearon la mayor parte. No tenía ganas de moverse y su mirada perdió el foco. De repente dejó caer el libro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Erickson preguntó mientras se lanzaba hacia él. Belicro también se dio la vuelta. ¿Estás bien? Preguntó. Claude negó levemente con la cabeza y trató de dominar su pánico. Estoy bien. Quería retomar esto, tomando el libro que dejó caer. Claude lo acercó a la ventana y lo abrió de nuevo. La abrió lentamente, como si su cuero no se doblara. Unas palabras negras y tenues cubrían las páginas envejecidas y amarillentas. Los caracteres parecidos a renacuajos se habían vuelto borrosos a medida que la tinta se había desangrado a lo largo de los años, pero la mayoría seguía siendo legible. 3 patatas, cocidas al vapor hasta la mitad, sin piel, triturarlas. Agregue 2 huevos, cebolleta y vegetales molidos, harina y agua. Agregue sal y revuelva hasta que se convierta en una pasta. Presiónelo plano y redondo y ase en una sartén engrasada hasta que se dore. Sazone al gusto. ¿Era un libro de cocina? Espera, ¿qué pasa con lo que había visto por un momento? Claude pasó rápidamente a las páginas del final. No, solo un simple libro de cocina. Tenía 17 recetas, cada una registrada en cada página. Varían desde cosas como carpa verde frita, costillas de cordero con cebolla al horno, albóndigas de cordero al vapor, pizzas e incluso pollo frito. Claude sopesó el libro en sus manos y sintió ganas de reír. Tenía que ser el libro de cocina de un restaurante. Tenía 17 platos más allá de los medios económicos de la familia de Claude, a pesar de su elevada posición en la ciudad. De vez en cuando comían carne de cordero o de ternera, pero las simples rebanadas de carne y verduras eran suficientes para su dieta. Por otra parte, el restaurante debe haber gastado mucho en el libro. Incluso usaron piel de bestia para las páginas. Los libros de texto de Claude y los libros vendidos en las librerías de la ciudad estaban hechos en su mayoría de papiro barato. Algunos libros con cubiertas de cuero aparecían un par de veces al año, pero eran raros y caros. Pero, ¿qué pasa con lo que vio? Podría haber jurado que las páginas se habían incendiado en sus manos. Vio, a través de las llamas, una página blanca como la nieve cubierta de texto escrito con tinta azul oscuro. ¿Había alucinado?
Volvió a revisar el libro de cocina, pero no notó nada. Tal vez realmente había alucinado, justo cuando estaba a punto de volver a dejar el libro en el estante, se detuvo. Lo vio en la mala iluminación cuando trató de enfocar más intensamente. Quizás esa era de alguna manera una condición para que él lo viera. Volvió a abrir el libro y se centró intensamente en sus páginas. Pasaron unos momentos embarazosos antes de que las páginas cambiaran como antes. Las 2 páginas a la vista se blanquearon a medida que su texto se desvanecía y aparecía fila tras fila de tinta azul oscuro, casi como agua manchando el papel. Los personajes no se parecían en nada a los renacuajos que conocía. Aunque también tenían forma de rombo, cada uno constaba de muchos golpes, como un complicado acorde musical. Antiguo Eth. Se esperaba que los estudiantes de secundaria aprendieran Himil y Leisart en la escuela, los cuales también eran descendientes de Eth, por lo que se les enseñó algunas cosas sobre el idioma antiguo. Dicho esto, se les enseñó solo lo mínimo. La razón por la que Claude incluso pudo reconocer a los personajes fue gracias a su medio año de estudio ininterrumpido. Sin embargo, en realidad no podía leer el guión. Tanto el guión como el idioma le eran ajenos. La dicción de Ebray era principalmente puramente eciana, aunque la pronunciación y la morfología de las palabras se simplificaron mucho. La escritura también era análoga al chino simplificado y tradicional. Los caracteres ecianos y los guiones modernos se basaban en los mismos fundamentos, pero los guiones modernos carecían de la mayoría de las partes constituyentes esenciales de Eth. Claude podía, aquí y allá, adivinar el significado de uno o dos de los personajes eligiendo fragmentos de ellos que entendía, pero todas las sutilezas del resto de los personajes se le escapaban. Ni siquiera podía decir si los bits que reconocía eran los bits principales de los caracteres o modificadores periféricos. Llegar, taberna, almuerzo, menú, preguntar, comprar, magia, los significados, o modificadores, le vinieron laboriosamente. ¿Magia? Esto era un libro de cocina mágico. Si fuera cierto, esta sería la primera vez en los 6 meses desde su reencarnación que se encontraría con un objeto mágico. Hasta ahora, solo había sabido de su existencia, pero nunca había visto una. Solo podía contar con los recuerdos de su antiguo ocupante. Le dijeron que la magia sí existía, o al menos todo el mundo creía sinceramente que sí, pero era un tabú severo, el último de hecho. La muerte era todo lo que esperaba a los que incursionaban en su estudio. Muerte o una vida escondida. Claude no sabía por qué todos le tenían tanto miedo a la magia, pero no hizo nada para sofocar su curiosidad, en todo caso, solo la amplificó. Ahora, más que nunca, ciertamente, tenía en sus manos un artículo relacionado con él. Estaba algo decepcionado de que su primer encuentro de este tipo fuera con un libro de cocina. ¿Qué estás mirando? Erikson preguntó, apareciendo junto a Claude de la nada. ¿Un libro de cocina? Preguntó el niño, asomándose por encima del hombro de Claude. 3 papas, cocidas al vapor hasta la mitad, sin piel, tritúralas. Jaja, entonces estabas leyendo un libro de cocina. ¿Por qué lo leías con tanta intensidad que no me oirías llamarte? ¿Comer galletas de patata? ¿Puedes ver estas palabras azules? Preguntó Claude. Se contuvo y rápidamente cambió de tono. A nada. Erikson lo había escuchado, sin embargo, y su interés también se despertó. ¿Palabras azules? ¿Qué palabras azules? ¿No son todas negras? Déjame echar un vistazo. Arrancó el libro de las manos de Claude antes de que pudiera hacer algo y lo hojeó con la misma rapidez. No veo ninguna palabra azul. Dicho esto, no está nada mal. Muslos de ganso ahumados cocidos a fuego lento en vino tinto, debería pedirle a mi madre que me lo haga. No, trata de concentrarte mucho. ¿Ves alguna palabra azul que aparezca? Preguntó Claude. En realidad, Erikson miró el libro, pero no pasó nada y pronto se rindió. No veo ninguna palabra azul. Mis ojos están cansados. Todavía nada. Espera un poco, déjame llevarlo a la ventana y ver si las páginas se ven a través. Eso tampoco funcionó y Erikson pronto dejó caer el libro sobre la mesa. Es pesado, algo es extraño, seguro, pero no hay palabras azules. Claudia asintió pensativo. Quizás su poder mental era diferente al de los demás y por eso podía verlo. Ya tenía un oído bastante mejor que los demás y también podía imaginar las cosas un poco mejor. Incluso, a veces, podía imaginar una escena basada en lo que escuchó. Quizás fue parte de su fuerza mental. Tal vez la luz golpeó las páginas de una manera que hizo que las palabras parecieran azules, dijo Claude, tratando de ocultar su error.
Esta vez se concentró justo enfrente de Erickson, pero de nuevo aparecieron las palabras y las páginas de marfil. Sin embargo, se detuvo en el momento en que vio los cambios, temiendo que Erickson se diera cuenta, pero el chico lo miró con incredulidad. Quiero comprarlo. ¿Puedes preguntar cuánto cuesta? ¿Quieres comprarlo? Preguntó Erickson, algo sorprendido. El cumpleaños de mamá está a la vuelta de la esquina. Este será un buen regalo. Sabes que no puedo permitirme cosas caras. Esa es el área de papá. Es posible que pueda pagar esto. Además, obtendré buena comida si ella hace estas recetas. Buena idea. ¿Pero estás seguro de que quieres comprarlo? Podemos copiarlo. Estoy seguro de que al tío Bakri no le importará. Claude negó con la cabeza. ¿No acabas de decir que el libro se siente pesado? También se siente realmente lujoso. Puedo decirle a mi madre que fue transmitido por una familia real durante varias generaciones o algo así. Sin duda será mejor que darle recetas copiadas. Bien. Te lo preguntaré. Oh, y estas 4 figuras y esa horquilla plateada también. Quiero comprarlas para mi hermano y mi hermana pequeños. Las llevaré y les preguntaré el precio. ¿Puedo pedirles prestado algo de dinero si no lo hago? ¿Tienes suficiente? Te lo devolveré. Eres un buen hermano mayor, ¿eh? Erickson elogió. Capítulo 14 obtenidos. Cuando salieron de pesca de moki herramientas en barco, Claude había incurrido en una deuda de una tale plata y 3 rillas. Cada figura había costado 2 soles, lo mismo que una galleta de cordero, por lo que 4 costaban 8 soles. La horquilla de flores plateadas era mucho más cara. Lo cual era de esperar considerando que estaba hecho de plata pura en lugar de ser solo cobre plateado. Wakri exigió 5 rillas, que seguía siendo un precio justo. Que dejó el libro de cocina. Wakri dijo que lo había encontrado junto a la cama de su padre. Era una de las cosas que le había dejado el hombre. No entendía por qué su padre lo guardaba con tanto celo, era evidente que era una antigüedad de algún tipo. Era solo un libro de cocina, pero Wakri tenía la intención de obtener un precio alto por él, 2 tales de plata que le costó a Claude al final. El comercio estaba funcionando muy bien con este yin décimo y los precios se mantuvieron en general estables. Un hogar normal normalmente tenía un ingreso de 6 sunars al día. $6 eran suficientes para que una familia de 6 o 7 personas viviera sin preocuparse por cubrir todos los gastos necesarios. Un trabajador común ganaba 1 o 2 tales al mes, de 1 a $200. El padre de Claude era el secretario en jefe de Whitestar, pero su salario no era tan alto. Solo ganaba 3 tales al mes. Beneficios, bonificaciones y subsidios incluidos, ganaba como máximo 5 tales. Sin embargo, sus inversiones y propiedades multiplicaron sus ingresos efectivos un par de veces. El hermano mayor de Claude ganó 2 tales como secretario personal de Sir Fuchs. Si bien no era un salario alto, hacía trabajos secundarios a través de los contactos de su empleador que le valían un poco más en los meses ocupados. Ayudó que Sir Fuchs no fuera tacaño. Siempre se aseguraba de que sus subordinados disfrutaran de algunos de los beneficios que le brindaba su puesto. Como tal, el salario de Arbeit eclipsaba incluso al de su padre de vez en cuando. Sin embargo, nunca aportó nada a la casa. Seguía siendo la misma sanguijuela que había sido de niño. Ni siquiera pagó el impuesto por cabeza que se le exigía como campesino. En cambio, se lo dejó a su padre. Aunque los 2 tales que Wakri cobró por el libro no eran excesivos, seguía siendo solo un libro de cocina. Algunos libros vendidos en las librerías de la ciudad tenían entre 6 y 7 décadas de antigüedad e incluso costaban solo un poco más de un tale. Erickson, Borcal y Welikro sintieron que el libro no valía la pena. Rápidamente trataron de persuadir a Claude de que no lo comprara. Sería mejor comprar un cuaderno exquisito para copiar las recetas, pero Claude no se movió. Claude no podía explicar por qué tenía que comprar el libro. Sabía que el libro de cuero no era una simple antigüedad. 2 tales no eran excesivos en absoluto. De hecho, era bastante barato. Muy barato. Se arrepentiría de su vida si no recibiera el libro. Sin embargo, nada de esto pudo ser transmitido a sus compañeros. Finalmente entendió cuán limitante era realmente no tener dinero. Sus esfuerzos se habían centrado en encajar hasta ahora, no había pensado en el dinero ni una sola vez. Después de todo, solo era un colegial de 16 años. Las oportunidades de ganar dinero eran pocas y distantes entre sí, por decir lo mínimo. Solo tenía 2 rillas, y solo porque su padre se los dio esa mañana y los 4 sunars que su madre le había dado.
Podía permitirse las figurillas y la horquilla, el libro estaba más allá de su riqueza. En contraste, Borcal tenía bastante dinero encima. Le habían dado los honorarios de los 4 por las clases de equitación y actuaba como su tesorero no oficial. Ya habían pagado a la escuela los 2 caballos y la matrícula que pagaron en nombre de Huelicro. Solo les quedaba un tale. Dicho esto, ya estaba reservado para su aventura en Egret. Habían comprado un montón de cosas. Incluso si incluían los 8 rillas de Huelicro que obtuvo de las pieles, solo podrían levantar como máximo un tale y 2 o 3 rillas entre ellos. Sin embargo, estaba decidido a conseguir el libro. ¿Cómo podría no aprender los secretos de la magia después de transmigrar a un mundo con ella? Incluso si la mera mención hacía palidecer a la gente, ¿y qué? No calmaría su curiosidad. Eso fue especialmente así dado que su poder mental era diferente al de otras personas. Como las novelas web que alguna vez había leído, era alguien lleno de talento para la magia. Era un genio de la magia. Quizás esta fue la clave para una vida de protagonista. Su último truco. El libro fue la primera oportunidad que tuvo de tocar la magia. No importa qué, tenía que conseguirlo, incluso si significaba asesinato o incendio. Claude simuló innumerables intentos de colarse en la tienda y quemarla en un instante. Consideró su habilidad física decente y su complexión alta y desgarbada. Sin embargo, después de adivinar su fuerza relativa, apretó los dientes y tomó una decisión. Por favor, présteme todo el dinero que tenga, dijo con sinceridad, quiero comprarlo. Por favor, no me pregunte por qué, realmente no lo sé. Solo tengo que tenerlo. Oa, Ike, por favor negocie para mí. En cuanto al dinero que pido prestado, lo devolveré en 3 días, ¿de acuerdo? ¡Qué broma! Asesinar y cometer un incendio premeditado solo por un libro de cocina. Incluso su padre había dicho que el barrio marginal del Embarcadero era uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. El hecho de que Wakri operara una tienda tan grande en este lugar significaba que tenía sus formas de tratar con los visitantes no deseados. Esta era una tienda que había estado funcionando durante 3 generaciones. No era algo que cualquiera pudiera cruzar. Dejando a un lado irrumpir para robarlo durante la medianoche, ni siquiera tendría la oportunidad de escapar. En su lugar, podría convertirse en uno de los muchos habitantes desaparecidos. Sin embargo, sus amigos eran sinceros. No dudaron en su solicitud y entregaron su dinero. También regatearon con el propietario durante casi un cuarto de hora antes de decidirse por un tale y varios sunars. Claude usó el dinero que le quedaba para comprar la horquilla y 4 figuras piratas. Borcal y el resto también compraron muchas otras cosas, como pólvora, balas, azufre y polvo de cal, cosas que necesitaban para el viaje. También compraron algunas otras herramientas como cuerdas o garfios que cuestan alrededor de 4 rillas en total. Al final, a los 4 combinados solo les quedaban 2 soles, lo suficiente para una galleta de cordero. Erickson habló de repente cuando los 4 disfrutaban juntos del bizcocho de cordero. Ah, tenemos que volver a la escuela. Habían olvidado que aún quedaba la sesión de la tarde para asistir. Después de que se precipitaron sobre la pared trasera de la escuela, pusieron las cosas que compraron en sus aulas solo para ser sorprendidos por su maestro de aula. Eso era porque estaban teniendo clases físicas y deberían estar en el gimnasio o en el campo en lugar de en el aula. Entonces, fue bastante llamativo para los 4 entrar. Los 4 cretinos deben haber olvidado el momento en que estaban jugando. Su instructor, Wekam, los miró fijamente. Sabía bien que habían salido por la pared del fondo. Si hubieran regresado antes de que terminara el recreo, habría fingido no darse cuenta. Pero solo regresaron después de que terminó el siguiente periodo. Fue una flagrante falta de respeto a las reglas de la escuela. Los castigó en el acto. Tus 4. Ve a los campos y corre vueltas. No te detengas hasta que termine la clase. No te relajes. Tengo mis ojos puestos en ti. Los 4 no tuvieron más remedio que correr por los campos durante 20 minutos. Aunque querían correr más lento, Wekam les gritaría en el momento en que lo hicieran. Cuando sonó la campana de la escuela, los 4 estaban completamente cubiertos de sudor y sintieron como si se derrumbaran donde estaban. El descanso de 20 minutos les dio el tiempo suficiente para recuperar el aliento antes de comenzar con el manejo de la espada. Sin embargo, Claude tuvo problemas para concentrarse y casi fue golpeado en la frente por la espada de madera de Huelicro. Aunque nada se había roto, Huelicro se asustó terriblemente. La mente de Claude vagaba perpetuamente al libro de cocina. No podía esperar a volver corriendo a casa y encerrarse en su habitación.
Después de soportar 3 clases agotadoras, Borcal lo detuvo porque los 4 tuvieron que llevar las cosas que habían comprado a su base secreta. Ese viernes, cuando finalmente comenzaran sus vacaciones, trasladarían sus cosas al barco de Old Sundy. Luego podrían ir a Egret. La base secreta estaba escondida en la orilla oeste del lago, no muy lejos de los barrios marginales del embarcadero. Sin embargo, los barrios marginales eran de uso público, mientras que la base secreta de Claude y los demás estaba cerca del embarcadero privado de la familia de Erickson, donde estaba atracado el barco pesquero, Shark of Red Sea. Había una casa construida con piedras y troncos en el embarcadero y se usaba como almacén y lugar donde los marineros podían descansar temporalmente. Dentro había una pequeña habitación que Claude y los demás reclamaron como su base secreta. Como joven maestro de Shark of Red Sea, nadie se atrevió a oponerse al uso de esa habitación por parte de Erickson. Incluso su padre, el capitán Altroni, lo ignoró después de un inútil intento de reprenderlo. La distancia a la casa de Erickson cerca de su embarcadero privado era bastante lejana. El paseo en carruaje normalmente le costaría a cada persona 5 centavos, que eran alrededor de 50 centavos, y los 4 combinados costaban 2 sol. Pero dado que estaban completamente arruinados, tenían que depender de sus propios pies. Llegaron a su destino media hora más tarde y Borcal se derrumbó en la única cama individual de la habitación. Los duros ejercicios durante las clases físicas de la tarde y su larga caminata le habían agotado sus energías. Huelicro todavía parecía bastante enérgico y se fue al lago con un pequeño cubo de madera y una caña de pescar. Claude, por otro lado, estaba increíblemente ansioso y quería lidiar con todo antes de correr a casa, solo para que Erickson lo detuviera. ¿A dónde vas? Tu padre recibirá a algunos invitados esta noche, y mi padre también se ha unido. Tu casa será realmente caótica ahora, así que es mejor que no te unas. Ya le dije al guardia, tío Peo, que nos consiga algunas rejillas de metal y carbón. Regresaré a casa por algo de comida. Los 4 haremos una barbacoa aquí esta noche. ¿No viste que Güero se ha ido a pescar? Contaremos contigo más tarde. Capítulo 15. Objetivo. ¿Papá invitará a gente a cenar? Preguntó Claude. Sí. Escuché a mamá decirle a mi papá eso cuando me iba. Él estará en tu casa esta noche. Tu papá invitó a algunas personas, aparentemente. Incluso el papá de Boa. Parece que van a tener una discusión sobre algo. ¿Es eso así? Regresar a casa en ese momento era inapropiado. Si su padre lo veía, definitivamente le pedirían que sirviera a los invitados. No era que no hubiera nadie para ayudar, su padre querría que hiciera más contactos. Networking, como solía decir su padre. ¿Por qué estás tan aturdido? Deja tu bolsa. Tengo que volver a casa para comprar carne de cordero, carne y condimentos. Dijiste que nos mostrarías tus habilidades esta noche, dijo Erickson. ¿Yo dije eso? Sí, lo hiciste. Boa y yo hablamos sobre cómo habría una cena en tu casa y decidimos que no comeríamos en casa. Tú estuviste de acuerdo. Cuando Güero dijo que iba a hacer una barbacoa con nosotros, también dijo que no iría. La última vez dijiste que la barbacoa de Güero no era buena, y nos mostrarías de qué se trata la auténtica barbacoa. Bueno, Claude se acarició la cabeza con timidez. Para ser franco, no sabía cómo había pasado toda la tarde. Toda su atención se centró en el libro de cocina. Solo respondió superficialmente a sus amigos. Había olvidado casi todo, incluso lo que prometió. Tenía que calmarse. Ahora tenía el libro, así que no necesitaba apresurarse. Su padre estaba invitando a unos conocidos a cenar, por lo que no tendría tiempo para leer el libro aunque se fuera a casa. Simplemente lo arrastrarían a servir a los borrachos. Su padre hablaba con frecuencia de cómo debería llegar a conocer a personas más importantes. Claude tenía poca paciencia para tales divagaciones. La alta sociedad y sus banquetes no se podían comparar con lo que había visto en su vida anterior. Vestían ropas de tan buen gusto como los mismos dioses podrían envidiarlas, y valían más que la economía entera de algunas ciudades. Bebían buen vino y comían manjares inimaginables, su cultura y aplomo superaban con creces incluso a la realeza de la época. Ciertamente no eran un grupo tosco de viejos que devoraban carne y bebían hidromiel, que ahogaban sus pedos en risas y gritos, que se arrastraban a las mesas en su estupor de borrachera y roncaban las casas a pedazos cuando finalmente se durmieron. Lo que no volvería, así que esta vez no sería su problema. Claude tiró su bolso sobre la cama mientras entraba. Muy bien, te mostraré mis habilidades esta noche y te dejaré experimentar una verdadera barbacoa. Ve si tienes alas cuando regreses por la comida.
Consíguenos algunas si las tienes. Saben muy bien a la parrilla. ¿Alitas de pollo? ¿No están los pollos asados enteros? ¿Por qué quieres solo las alitas? Erickson preguntó, desconcertado. ¿Qué te pasó hoy? ¿Estabas completamente loco?, preguntó Borcal desde la cama, preocupado por debernos el libro. Claude tarareó acuerdo, asintiendo. No sé por qué, pero realmente lo quería sin importar que cuando estuve en la tienda. Tuve un poco de remordimiento de comprador más tarde. Un tale y 3 rillas no son. Borcal se rió. Tal vez sea el destino. Tuve una experiencia como esa. Cuando estaba paseando con mi papá, vi un pez espada de juguete de madera que quería comprar sin importar qué. El dueño de la tienda vio que lo quería desesperadamente y pidió un alto precio y no se conformaría con más barato. Papá me arrastró enojado. Pero cuando llegué a casa, estaba tan preocupado que ni siquiera podía comer. Mi cabeza estaba llena del pez espada. Al final, mamá no tuvo más remedio que pedirle al sirviente que me lo comprara en secreto. Me aburrí con él una semana después y ha estado en el almacén desde entonces. Papá me advirtió que hacer eso es un gran tabú. Un comerciante calificado tiene que controlar sus deseos. No debe exponer lo que quiere tan fácilmente o se aprovecharán de él. Entiendo ahora. Lo recordaré. Claude estaba bastante contento de que Borcal hubiera ideado una racionalización perfecta de por qué tenía que comprar el libro. Borcal se sentó. No tienes que tomarte en serio lo que debes. Un tale y 3 rillas es mucho para que tengas que devolverlo. Está bien que te tomes tu tiempo. Prefiero esperar a que hagas algo estúpido para intentarlo. Y cumpla con su fecha límite. Especialmente no antes de que vayamos a la isla. Hizo un gesto para que Claude dejara de hablar. Lo pensé. Ya tenemos lo que necesitamos. Solo tenemos que pagar a Old Sunny por el barco. Todavía necesitamos algo de dinero para la comida, ya que nos quedaremos allí 2 días. Costará 2 rillas por algunas cosas deliciosas. En cuanto a nuestros otros gastos, podemos ahorrarlo. Solo traeremos algunas cosas de nuestras casas para compensarlo. Uero y Eike han traído sus armas y yo tengo una arbalesta en casa. Creo que definitivamente conseguiremos buenas capturas en la isla con esas armas. Incluso podemos confiar en la caza para llenar nuestros estómagos. A continuación, necesitaremos algo de medicina, es decir, desinfectante, pociones y antídotos. Preparamos 3 rillas para comprarlos, pero creo que podemos ahorrar esa cantidad porque si todo va bien durante nuestro viaje, no los necesitaríamos. Puede tomar algunos suministros medicinales de casa y arreglárselas. Eike también puede obtener algunos del botiquín de primeros auxilios en el bote de su familia y guardarlos cuando regresemos. Los últimos elementos de nuestra lista son las 4 botellas de gran vino que cuesta 5 soles cada uno. Íbamos a conseguir 4 botellas por 2 rillas, pero no creo que realmente necesitemos gastar tanto. Nos vamos de aventura. Podemos dejar el vino atrás. Incluso podría afectar nuestra caza. Uero dijo que los animales tienen un fuerte sentido del olfato y pueden oler el alcohol desde lejos. Dijimos que queríamos cazar algunos animales. En general, solo tenemos que preocuparnos por el barco. Podemos escatimar en el resto. Podría conseguir eso desde casa. Eike también puede conseguir un poco más de su madre. Todavía nos quedan 3 días. Haremos el viaje según lo planeado. Somos amigos. No te obligaremos a pagar. Los ojos de Claude se enrojecieron levemente. Realmente no pensó en el dinero que debía después de obtener el libro, se suponía que lo usaría para su viaje a la isla. Realmente le costaría devolverlo a tiempo. Se sentiría fatal si les hiciera cancelar el viaje. Sus amigos habían estado planeando el viaje durante 2 semanas y estaban ansiosos por hacerlo, especialmente el poco dinero que podrían ganar vendiendo pieles si consiguieran algunas capturas. Incluso estaba dispuesto a pedirle el dinero a su padre si fuera necesario. Sin duda obtendría un buen escondite, pero aún así obtendría el dinero si decía que el libro de cocina era para su madre. Sin embargo, si tuviera que hacer eso, tendría que darle el libro a su madre, que no era lo que él quería. Su padre definitivamente lo guardaría y solo se lo mostraría a sus invitados y dejaría que su madre cocinara con él. El mejor resultado sería uno en el que pudiera mantener en secreto la existencia del libro. No importa que, sin embargo, tenía que conseguir el dinero. Era un transmigrador, pero aún tenía que encontrar una forma de ganar dinero. Fue un poco vergonzoso. Gracias, Oa, dijo Claude, dándole a su amigo un abrazo de oso. Realmente me ayudaste a lo grande.
Estaba pensando en rogarle dinero a mi papá si no podía conseguirlo a tiempo, pero obtendré una a esconderme si lo hago. Y ya conoces a mi hermano mayor. Hará un gran escándalo si se entera. No quiero causar tantos problemas en la familia solo para darle a mi madre un regalo de cumpleaños. Estoy muy agradecido. Pero no se preocupe, le devolveré el dinero lo antes posible. Si tenemos una buena captura, le devolveré mi parte del dinero. Borcal sonrió. Somos viejos amigos, incluso hermanos. ¿No dijiste que los hermanos deberían permanecer juntos en las buenas y en las malas? Los 4 terminaron de comer y se tumbaron en el embarcadero. Eso fue genial. No sabía que las alitas de pollo ahumadas pudieran ser tan deliciosas. A nadie le gustaba comerse las alitas en casa. Erikson dijo mientras se escarbaba los dientes. Claude no respondió. Su mirada melancólica estaba paralizada en las estrellas. Había aprendido a hacer barbacoa de su jefe, quien dijo que había aprendido a hacer barbacoa brasileña durante un viaje a las Américas. Le dio un buen uso atrapando chicas. Te comiste 2 de las 4 alitas que teníamos. Yo ni siquiera me comí una, se quejó Buelicro, fingiendo estar herido. Erikson sonrió como un zorro. ¿Quién te pidió que tomaras la baqueta primero porque tenía más carne? Solo teníamos 2 pollos. ¿Qué quieres ser de mayor, Eike? Preguntó Claude de la nada. ¿Cuándo sea grande? Erikson preguntó. Quiero ser un capitán como mi padre. Pero el tiburón del Mar Rojo es demasiado pequeño. Quiero capitanear un barco grande y navegar en el mar. ¿Y tú, Boa? Yo. Quiero hacerme cargo del negocio de mi padre y convertirme en comerciante, dijo Borcal después de una pausa, construiré tiendas por todo el reino. ¿Güero? Mi papá dijo que debería cazar con él durante unos años después de graduarme. Me uniré al ejército cuando cumpla 18 años. Quiero convertirme en un dignatario. ¿Y tú, Claude? No nos has dicho lo que quieres ser. Yo. Todavía no lo sé, dijo Claude, mirando las estrellas con nostalgia, sin embargo, quiero viajar por el mundo. ¿Quizás un aventurero? Capítulo 16, accidente. Claude no esperaba que 2 carruajes todavía estuvieran estacionados fuera de su casa cuando regresó tarde esa noche. Parecía que algunos invitados aún no se habían ido. No puede ser, ¿por qué siguen aquí? Se encontró con un comedor vacío cuando entró por la puerta principal. Su madre estaba ocupada limpiando el piso y el aire olía a alcohol y vómito. En una época en la que no había ambientadores, lo mejor que podía hacer su madre era dejar las ventanas abiertas. Su madre se enderezó cuando lo vio. ¿Por qué vuelves tan tarde? ¿Has comido? Sí, asintió Claude, estuve en casa de Eike. Dijo que papá estaba organizando una cena, así que no volví temprano. Dejó su bolso y le quitó la fregona a su madre. Déjame hacerlo. Algunos de los invitados todavía están aquí. Sí, dijo su madre, señalando las escaleras, están en el estudio. Tu padre está discutiendo algo sobre inversiones con ellos. Se puso muy acalorado. No tienes que fregar ese lado. ¿Dónde están Ana y Bloke? Bloke estaba adormilado, así que le pedí a Ana que lo llevara arriba. Tuvimos muchos invitados y Bloke se emocionó un poco e hizo un escándalo. Madame Ferd se sentó. La noche también la había agotado mucho. ¿Quieres algo de comer? Hart cocinó para nosotros esta noche y preparó muchas cosas buenas. Te dejé algo en la cocina. Estoy bien, gracias, madre. ¿Sabes cuándo terminarán? ¿Tienes algo de qué hablar con él? No. Solo quería conseguir un diccionario hessiano del estudio. Necesito uno para la clase de mañana. Espera un poco. Debería estar terminando. ¿Por qué no subes y despides a los invitados? Está bien, también he terminado con el trapeador. Fue a su habitación en el ático y respiró profundamente varias veces mientras sus labios, ojos y dedos temblaban de emoción. Saltó hacia su bolso tan pronto como terminó de calmarse lo suficiente como para no chillar. Las figurillas piratas y la horquilla podían esperar hasta la mañana siguiente, así que las sacó de su bolso y las dejó a un lado. Se quitó el libro de cocina, temblando y respirando con dificultad mientras el sudor se precipitaba en su frente y le mojaba el cabello. Lo abrió y se centró en las páginas amarillas. Sintió la necesidad de ahuyentar a los invitados con un cuchillo. Solo necesitaba el diccionario, podía descifrar lo que parecía un código secreto y averiguar lo que decía. No le importaba demasiado la gramática, estaba bien leyendo un poco más que palabrería, pero solo tenía que entender las palabras. Necesitó toda su voluntad adolescente para contenerse y esperar a que los invitados se fueran por su cuenta. La espera tampoco fue una pérdida de tiempo.
Claude recordó de repente que solo había visto una página. ¿Las otras páginas también eran iguales? El libro tenía 17 páginas. En cada uno se escribió una receta. Pasó las páginas lentamente. Cada página tenía su propia y única disposición de texto. Claude comenzó a saltar sobre su cama mientras su cuerpo vibraba involuntariamente. Las recetas eran solo un camuflaje. El texto mágico era su contenido real. 17 páginas de magia. Este era un tomo disfrazado de libro de cocina. El nerviosismo de Claude se convirtió en un estremecimiento incontrolable. Ike, Boa y Güero realmente no podían ver nada especial en esto, además de quizás que tenía recetas algo lujosas. En lo que a ellos respectaba, esto en realidad era solo un libro de cocina medio decente. Eso habría sido para Claude también, si no se hubiera visto obligado a concentrarse con mucho cuidado para distinguir el texto con mala luz. Hojeó el libro una y otra vez antes de volver a la primera página. Se concentró y el pardeamiento de la página volvió a desaparecer, dejando al descubierto el marfil debajo, un marfil atravesado por vetas azules. Se desmayó y se derrumbó en su cama, nada más que un eterno abismo alrededor de su mente. El pánico se apoderó de él y trató de ponerse de pie, pero no podía mover ninguna parte de su cuerpo, incluso su respiración se sentía involuntaria. Su vista había desaparecido, su autocontrol había desaparecido, en más de un sentido, y ahora también había perdido el oído. No escuchó nada, ni siquiera los latidos de su propio corazón. Sintió que su cuerpo consumía lentamente el oxígeno de su sangre y comenzaba a exigir más, pero sus pulmones no se movían. Abrió la boca lo más que pudo en un intento desesperado por tragar aire, pero nada funcionó. Su mente y cuerpo comenzaron a doler mientras sus pensamientos corrían como un conejo golpeado por el miedo, pasaba de un pensamiento a otro frenéticamente. ¿Era esta magia realmente malvada? ¿Estaba maldito el libro de cocina? ¿Había sido maldecido? ¿Fue esta su segunda muerte? ¿O simplemente se había quedado ciego, sordo y mudo? Se dijo a sí mismo que se calmara, incluso cuando sus pulmones comenzaron a gritarle, incluso cuando su pánico comenzó a convertirse lentamente en terror en los bordes de su mente. El ardor en sus pulmones se desvaneció lentamente. Al principio pensó que era él perdiendo la sensibilidad mientras su cuerpo se apagaba, y de hecho, lentamente perdió la sensación en su cuerpo, pero su mente permaneció clara, aunque en pánico. Lentamente, Claude no sabía cuán lento, sus oídos empezaron a palpitar, suavemente al principio, como si un ciervo se acercara lentamente a través de una espesa niebla. Lentamente se le reveló un rítmico golpe golpe, golpe golpe. El sonido se cerró lentamente, pero el golpe fue rápido, aterrado, como el vibrato en la voz de una soprano que canta una nota particularmente alta. No mucho después de que le llegara el sonido de la sangre corriendo frenéticamente en los lóbulos de las orejas, luego llegaron los sonidos del mundo exterior. Su padre hablando con los invitados en particular. Se dio cuenta de que su respiración también estaba regresando y la sensación regresó lentamente a su cuerpo. Luego, la oscuridad a su alrededor comenzó a atenuarse lentamente. El negro abisal se convirtió en un negro medianoche, luego en un gris oscuro, luego en azul marino nuboso, luego gris nublado, luego vino el blanquecino de una mañana brumosa y, como la niebla que se aleja cuando el sol golpea el mundo, el dentro de su habitación llegó a él a través de la niebla. Lo último que le devolvió fue el control de su cuerpo. Llegó como la lenta recuperación de un miembro adormecido por anestésicos para una operación. Al principio, apenas podía mover las yemas de los dedos, luego levantar un dedo, luego la mano y mover los pies, y lentamente los brazos y las piernas. También se sentían extremadamente pesados y torpes al principio, como si sus músculos se hubieran apagado y solo ahora se reiniciaran poco a poco. Sin embargo, finalmente volvió a la normalidad. Tropezó, todavía algo torpe, de su cama. Sin embargo, en el momento en que sus rodillas dejaron la cama, un repentino estallido de dolor acompañó el pulso de su corazón en sus sienes. A pesar de lo que le parecieron horas, el reloj de arena en su mesa le dijo que solo habían pasado unos minutos desde que se derrumbó. Se acercó a la mesa, agarró todo lo que pudo para apoyarse en el camino, dejó caer el libro sobre la mesa y se sentó incómodo en la silla antes de volver a concentrarse en el libro. Se quedó mirando por medio momento, pero justo cuando llegó el momento esperaba que la página cambiara de nuevo, sus ojos se cerraron y todo volvió a ser negro. Afortunadamente, esta vez, no volvió a caer en ese abismo infernal. Sin embargo, su cabeza se quejó con más vehemencia. Entonces eso es lo que era. Su descenso a ese abismo fue el resultado de que toda su energía mental le había sido drenada.
Se había concentrado demasiado en el libro durante demasiado tiempo y había agotado su mente. El agotamiento físico lo asaltó mientras pensaba en las cosas y se metió en la cama y apagó la lámpara para dormir. No tenía sentido quedarse despierto para mirar el libro ya que no podía leer el texto, y no tenía sentido quedarse despierto para conseguir un diccionario de su padre ya que él ya había agotado sus fuerzas por el momento. Yacía en la oscuridad real ahora, la luz plateada de la luna bailando sobre su cuerpo a través de la ventana. Ah, la luna es realmente hermosa. Eso, sus pensamientos se detuvieron. Estaba sintiendo una sensación de hormigueo donde la luz de la luna lo tocaba. Sentía la piel fresca, como si la lluvia de verano le cayera encima. Incluso su palpitante dolor de cabeza se estaba desvaneciendo rápidamente. No estaba imaginando cosas. ¿Era que la luz de la luna curaba las conciencias exhaustas? ¿O podría reponer su energía mental? Miró tan intensamente como pudo a través del palpitar que se desvanecía rápidamente pero todavía dolorosamente presente en sus sienes a la luna que colgaba preñada en el cielo nocturno. Quizás debería probarlo, sí, definitivamente debería intentarlo. Claude se levantó de la cama, se quitó los calcetines y trepó por la pequeña ventana del ático al techo. Correteó por el techo buscando el lugar menos obstruido por el techo mismo o los edificios o árboles cercanos. El lugar encontrado, se acostó entre dos salidas de ventana del ático. El techo era una panoplia de tejas ligeramente dobladas, pero no era demasiado empinado para un niño ágil. Dicho esto, las crestas creadas por las tejas lo convertían en una mentira incómoda, pero estaba medio agradecido por ello, ya que le haría más difícil simplemente quedarse dormido. Mientras yacía allí, sintió que su mente se recuperaba a un ritmo notable. Le tomó media hora sentir que se había recuperado por completo, al menos del dolor de cabeza. La luz de la luna también lo calmó. La conversación de su padre llegó hasta él a través de las ventanas del estudio. No podía distinguir las palabras en sí, pero su padre. Espera, ¿estaba Arbeit hablando con una mujer? ¿Su padre había invitado a cenar a una mujer? Eso no suena bien. Incluso si lo hubiera hecho, seguramente no la habría llevado al estudio y charlado hasta altas horas de la noche. Espera, la voz de la mujer no provenía del estudio. Claude escuchó con atención durante unos segundos más antes de determinar de dónde venía la voz de la mujer. Provenía de uno de los áticos. El inquilino era una mujer joven de unos 10 a 12 años mayor que él. Su madre había chismorreado que la señorita Cristina tenía una moral relajada. Su padre le había dicho que ella era asistente de un contador de una de las empresas del pueblo. No recordaba cuál, si su padre había mencionado un nombre. Los chismes sobre lo que ella realmente hacía en su tiempo libre le interesaban menos a Claude que por qué su hermano estaba allí a esa hora de la noche y aparentemente se llevaba tan bien con ella. Capítulo 17 Descubrimiento impactante. Claude se agachó lo más bajo que pudo mientras se acercaba a esa parte del techo como un gato. Sus voces se aclararon cuando se acercó. Arbeit y Cristina sonaban como si estuvieran discutiendo, y esta última parecía bastante loca. Arbeit, por otro lado, habló en un tono suave. Incluso sonaba como si estuviera suplicando. ¿De qué estaban discutiendo? Dijiste 3 meses, pero ha pasado medio año y todavía estoy en este ático sucio. ¿Dónde está mi suite? Siempre dijiste que me conseguirías una suite. Siempre lo olvidas después de que te levantas de mi cama. Te lo advierto, Arbeit, si no me consigues una suite para fin de mes, ni siquiera pienses en meterte en mi cama otra vez. Incluso le diré a tu padre que me prometiste una suite para engañarme y dormir contigo. Entonces veremos quién tiene más que perder. Mi querida Cristina, mi querida, nunca te he mentido. ¿No te dije que, siempre que haya una habitación libre en algún lugar abajo, puedes mudarte? No puedo ahuyentar a los inquilinos. Vamos, sé amable y dejemos de discutir. Me aseguraré de que consigas tu suite lo antes posible. ¿Lo juro? Júrame. ¿No iba a mudarse el señor Leclerc del segundo piso? La gente se mudó a su habitación vacía en 3 días. Intentaste conseguirla para mí. Incluso estaba anticipando felizmente mi mudanza. Solo descubrí que no lo estaba recibiendo cuando la nueva inquilina, la señora Alika, vino a darme postres. ¿Cómo explica eso? Suspiró. Eso no fue mi culpa. Les dije a mis padres que no alquilaran una suite porque tenía un amigo que quería alquilarla. El señor Leclerc no canceló su contrato, sin embargo, se la transfirió a su primo. No puedo hacer nada al respecto. Y después de que ella se mudó, mi madre firmó un contrato adecuado con ella e incluso aumentó el alquiler. No hay nada que pueda hacer al respecto.
Siempre se te ocurren todo tipo de excusas. He estado demasiado ciego hasta ahora. Eres completamente poco confiable. Ni siquiera pudiste conseguirme una suite. Faltan solo 2 meses para el verano y el ático estará hirviendo. Aquí solo hay un inodoro y no hay bañera. Tengo que ir al pasillo del segundo piso solo para lavarme la cara. La gente saca agua de allí para fregar el piso, y yo la uso para lavarme la cara. He tenido suficiente. Solo te daré 2 meses más. Si sigo viviendo aquí entonces, derramaré todo lo que sé. En el peor de los casos, dejaré esta estúpida ciudad. Hay muchos lugares en el reino a los que puedo mudarme, pero cuando sí, te dejo con una reputación arruinada. Lo prometo. Lo prometo. Te conseguiré una suite en 2 meses. Lo haces sonar tan fácil. ¿Crees que las habitaciones de la ciudad tan buenas como estas están vacías? Las habitaciones con inodoros limpios y agua corriente siempre están ocupadas. Me prometes todo tipo de cosas solo para meterme en mi cama y olvidar todo después te subes los pantalones. Si no me consigues una buena habitación, lo derramaré todo. Ella puso un énfasis venenoso en la última palabra. Lo haré, lo haré. Te conseguiré una habitación decente. Créeme. Ya tengo algo planeado. Te sorprenderás, te lo prometo. ¿En serio? ¿Qué pasa con el alquiler? Yo lo pagaré. No tienes que preocuparte por nada. Solo empaca y espera la mudanza. Mira, este es un brazalete de la suerte que obtuve del santuario de la luna para ti. El sacerdote dijo que fue bendecido por la diosa de la luna y te traerá buena suerte si la usas. Cuesta mucho, ya sabes. Olvídalo. No creas que puedes engañarme con esta cosa sin valor. No soy como esos chicas de 17 o 18 años que creerán cosas tan estúpidas. Ni todos los brazaletes de la suerte del mundo acabarán con mi mala suerte por acostarme con un hombre inútil como tú. ¿Cuándo me conseguirás las joyas adecuadas? No digas eso. No te compré joyas, pero te compré 2 vestidos y un abrigo. Eso me costó casi todo mi salario. ¿Qué sentido tienen los vestidos bonitos si no tienes joyas a juego? Fue tan vergonzoso la última vez que asistí al baile sin un solo accesorio. ¿Sabes lo que se siente tener que desnudar tu cuello así? Claude escuchó a Arbeit jurar que definitivamente compraría sus joyas. Siguieron cosas inapropiadas para los niños. Lo que se puede decir al respecto es que la ropa crujió, hubo muchos besos involucrados y las voces de Arbeit y Cristina fueron muy activas esa noche. Mientras intentaba colarse en silencio en su ático, Claude se preguntó cómo se había involucrado Arbeit con esa mujer. Parecía que su relación se remontaba bastante tiempo atrás, al menos medio año. El Claude antes de la transmigración se había encontrado con Cristina varias veces. No hablaron, pero ella le dejó una profunda impresión. Era anormalmente voluptuosa en todos los lugares correctos, y también bastante alta para ser mujer. Sus labios rojos eran tan deliciosos como los otros lugares, y tenía la piel lechosa y el cabello rubio. Giraba todas las cabezas bien y todas las malas cada vez que andaba. Oficialmente eran chismes, pero todos también sabían sobre sus tendencias dudosas. Tenía una complicada relación con el director de la empresa para la que trabajaba, y la única razón por la que estaba en un lugar como Uitstatown era porque la esposa del propietario se enorgullecía. En términos generales, tampoco se comportó como una mujer culta. Dicho esto, sin embargo, su hermano lo había impresionado de todas las formas equivocadas aún más. No podía entender cómo el tonto se había enredado con una mujer así. Ella era varios años mayor que él, pero aún lo suficientemente joven como para que su apariencia aún no había comenzado a doblarse. La mayoría de los hombres solo podían soñar con capturar a alguien de su apariencia, sino de su carácter. Cristina tenía casi 27 años y Arbeit acababa de cumplir 20. Por lo que se consideraba a Claude, su hermano tenía un complejo de Edipo o Cristina era un puma, probablemente ambos. Claude, a pesar de su inexperiencia en esta vida, había sido todo un jugador en la anterior. No se le escapó la cuidadosa maniobra verbal de Arbeit. El joven había rechazado de manera experta, si no elegante, todas las reprimendas y arrebatos de su mujer y aún así consiguió lo que quería al final. Tenía solo 20 años, entonces, ¿de dónde había venido su experiencia? Había hecho muchas promesas, pero no se había comprometido a nada demasiado sustancial. Lo más importante es que sus promesas fueron solo verbales. En cuanto al dinero que aparentemente gastó en vestidos y otros beneficios, ese era el juego. Las mujeres cuestan dinero. Solo los gigolos querían que las mujeres pagaran por todo.
Lo que sea, Claude se sacudió a sí mismo, no tiene nada que ver conmigo. ¿A quién le importa dónde aprendió Arbeit a hablar dulcemente? Todo el mundo tiene fortalezas y debilidades. Tal vez ligar con mujeres sea su único verdadero talento. Los pensamientos de Claude vagaron de nuevo. Saber sobre la relación de Arbeit no fue beneficioso en absoluto. A lo sumo lo amenazaría con eso durante una de sus discusiones para ver si el hombre se volvía loco para tener una buena razón para golpearlo de nuevo. Había pensado en amenazarlo con el secreto para saldar su deuda, pero rápidamente lo desestimó. Dada la personalidad tacaña de Arbeit, se preocupaba más por su dinero que por su reputación con sus padres. No había forma de que Claude pudiera sacarle dinero. En cambio, esta farsa expuesta le haría perder el favor de sus padres por arruinar intencionalmente las perspectivas de su hermano. Además, solo sus padres perderían la cara si esto realmente saliera a la luz. Si bien ellos se preocuparían por su reputación, Arbeit no lo haría. Incluso podría bañarse en la envidia que otras personas le derramaron. Como sea, dejaré a ese mocoso por el bien de mamá y papá. Ellos dieron a luz a este cuerpo, después de todo. Incluso un transmigrador tiene que mostrar piedad filial, ¿verdad? No hay necesidad de molestar y enfadar a mis padres por ese tipo inútil. La conexión no le importaba a Claude, por lo que rápidamente se olvidó de ella mientras se concentraba en descifrar los secretos del libro de cocina. El estudio estaba vacío y los carruajes se habían ido, por lo que finalmente pudo tener en sus manos el diccionario EZ. Podía decodificar al menos 2 páginas del libro. Bajó las escaleras descalzo. Aunque había aligerado sus pasos, las escaleras todavía crujían levemente. Afortunadamente, Morsen había bebido demasiado y estaba más que agotado. Ya estaba dormido. En cuanto a su madre, había estado trabajando toda la noche y también se había ido al país de los sueños. Arbeit no estaba en el primer piso, obviamente, así que nadie pudo detener a Claude mientras abría la puerta de su habitación y bajó las escaleras. Llenó su lámpara con aceite, recuperó el diccionario y se escabulló de regreso a su habitación como un ladrón en su propia casa. Cerró la puerta y encendió la lámpara antes de meter la manta debajo de la puerta. De esta manera se tapaba lo peor de la luz y no tenía por qué temer que lo descubrieran con demasiada facilidad. Se preparó para abrir el diccionario, pero se detuvo cuando de repente se le ocurrió una idea. Solo había leído 10 páginas correctamente antes de desmayarse la última vez, aproximadamente media hora. Si realmente se dedicó a decodificar el libro, podría terminar una sola página al mismo tiempo como máximo si las cosas iban bien. Además, aunque se sentía normal después de bañarse a la luz de la luna, no podía estar seguro de cuánta energía había recuperado realmente. Había aprendido la lección por las malas y no tenía ningún interés en aprenderla de nuevo. También estaba seguro de que el poder mental no se podría recuperar tan rápido. Se paseó por la habitación del ático durante un rato antes de que finalmente le llegara la inspiración y se abofeteara por su estupidez. No era necesario que decodificara el texto directamente del libro de cocina. ¿No podría simplemente copiar el texto en otra hoja de papel? Cada página solo tenía unas pocas filas de palabras, por lo que pudo terminar de copiarla en unos 10 minutos. Debería tener suficiente poder mental para eso. Por lo tanto, comenzó a copiar las palabras una a una, página por página. Se tomó un breve intermedio entre cada página para realizar una breve sesión de baño en el techo antes de pasar a la siguiente. Esta vez tardó varias horas en comenzar a sentir su fatiga, y bañarse en la luna había dejado de aliviarlo. Guardó sus cosas, apagó la lámpara y se durmió. Capítulo 18 Grandes noticias. Claude durmió tan profundamente que no se despertó de la campana matutina del santuario del dios de la guerra. Cuando su madre se dio cuenta de que se estaba despertando más tarde de lo habitual, envió a Angelina para que lo sacudiera para despertarlo. Se lavó y frotó la cara rápidamente, tomó 2 trozos de pan de la mesa y salió corriendo por la puerta. Aún estaba apenas a tiempo para la clase. Si no llegaba a tiempo, el instructor Weckham lo habría tenido afuera durante todo el periodo. Irrumpió en el aula respirando entrecortadamente. El timbre sonó justo después de que su pie aterrizara en el suelo dentro de la puerta. El instructor Weckham estaba pisándole los talones, por lo que todavía estaba a tiempo. ¿Por qué llegaste tan tarde? Erickson preguntó. Estábamos esperando fuera de su casa. Pensamos que ya se había ido. Claude sacó su libro de texto de aritmética mientras hablaba. No preguntes. Me quedé dormido, y tuve que correr todo el camino. Tus ojos están un poco hinchados y tienes bolsas debajo de los ojos. También te ves un poco pálido.
¿Te quedaste despierto hasta tarde? Preguntó Borcal. ¿En realidad? Preguntó Claude, acariciando su rostro, ¿sabes que mi padre organizó una cena anoche? Siguió hablando con los invitados hasta altas horas de la noche. Además de eso, 2 gatos seguían calentando el techo y manteniéndome despierto. Sabes que vivo en el ático, ¿verdad? ¿Cómo se suponía que iba a dormir con eso afuera? Jaja, tu suerte apesta un poco, dijo Welicro, probablemente sea la temporada de apareamiento. Esos aullidos son realmente molestos. Sin embargo, sé cómo lidiar con ellos. Mata a uno en tu techo. Estoy seguro de que no se atreverán a seguir adelante. Tu techo otra vez por un tiempo. ¿Quieres pedir prestado mi rifle? La carne de gato es bastante buena si sabes cómo cocinarla, ciertamente es más suave que el pollo. Olvídalo, Claude lo fulminó con la mirada, ¿crees que mi papá me dejará disparar un arma a los gatos en el techo? ¿Qué pasa si rompo el techo en su lugar? Tendremos que arreglarlo más tarde. Ve a cazar gatos tú mismo. ¿La carne de gato es realmente más suave que el pollo? Erickson preguntó, incapaz de reprimir su curiosidad. Sí. Déjame decirte, una vez, los dos entraron en un acalorado debate sobre cómo se debe preparar la carne de gato. Si no hubieran estado en clase, Claude estaría convencido de que regresarían por sus rifles y saldrían a cazar gatos. Sé de lo que hablaron, gorjeó Borcal en voz baja. ¿Ellos? ¿Quiénes? Tu papá y sus invitados. Mi papá también estaba allí. Dijo que estaban hablando de iniciar una ruta comercial marítima de Wittestag a Tirsim en Nubisia. Si funciona, Wittestag explotará en una ciudad portuaria. Incluso podríamos ser removidos de jurisdicción de Baromis. Estaríamos al mismo nivel que Portnerú. La voz de Borcal se desvaneció mientras hablaba. Su boca estaba tan cerca que casi tocaba los oídos de Claude. Eso es grande. Claude sabía por qué Borcal estaba siendo tan reservado. Si se corriera la voz, habría una gran conmoción. Así que eso era lo que había estado planeando su padre. Portnerú era el único gran puerto del reino. Sin embargo, era en parte un puerto militar, por lo que no había mucho espacio para el comercio. La flota, conocida como Fearles, estaba a cargo de patrullar la costa este del reino. Su papel principal en tiempos de paz era proteger a los comerciantes de los piratas. Agüeras estaba al este de Freya. Su costa se extendía 500 kilómetros en su frontera oriental, pero no gran parte de ella era apta para construcción o puertos. Aparte de Portnerú y algunos puertos pesqueros de aguas poco profundas, la costa no era más que aguas poco profundas, playas o acantilados que no permitían el atraque de grandes barcos. Jin X cambió la política exterior del reino cuando ascendió. Dejó de intimidar a sus vecinos mediante la fuerza de las armas y, en cambio, buscó acuerdos comerciales mutuamente beneficiosos. En cierto modo, Jin X era más un comerciante que un rey. Amaba el dinero y priorizaba las ganancias. Sin embargo, eso no significaba que no cumpliera con sus otros deberes. Era solo que tenía la mirada puesta en el continente de Nubisia. Nubisia era enorme, al menos 2 veces más grande que Freya. La mitad de los países de Freya, principalmente las naciones costeras, enviaron expediciones a Nubisia para establecer colonias. En comparación con las otras naciones del continente, que estaban armadas hasta los dientes y con frecuencia perdían miles de hombres en pequeñas guerras entre las colonias, la expansión de Agüeras fue suave. Su colonia tardó solo 7 años en crecer y duplicar el tamaño del reino madre. Tuvo que dividirse en 7 colonias para poder gobernarlo adecuadamente. Lo más importante es que el reino nunca se había involucrado en esas guerras entre colonias. Sus únicos oponentes reales, aunque lejos de ser iguales, eran los aborígenes. Claude recordó la era colonial de su mundo. Cuando el primer barco regresó de Nubisia lleno de gemas, oro y plata, el reino fue alcanzado por un alboroto. Todos elogiaron la previsión del rey y la mitad del reino comenzó a hacer planes para mudarse a la colonia. La política de paz de Jin X con las naciones vecinas permitió que prosperara el comercio. También se situó en el centro de la rápida expansión de la colonia. No pasó mucho tiempo para que él también se llamara Jin X de Great. Desafortunadamente, sus súbditos no fueron los únicos que tomaron nota de su éxito. Nasri siempre había sido el enemigo de Agüeras. A pesar de que Jin X había terminado la guerra entre ellos, todavía lo odiaban a él y a su reino con celo. A diferencia de Agüeras, Nasri solo había conquistado algunas pequeñas extensiones de tierra en el nuevo continente, y las luchas internas del reino le impidieron prestar la debida atención a su colonia, lo que la dejó a la deriva.
Nasri se desesperó cuando se dieron cuenta de cuán grande se estaba volviendo la brecha entre ellos y Aweras. El rey Awerano predicaba la paz todo el tiempo, pero Nasri sabía que era mejor no creer en ningún Awerano. Habían fallado contra él en tierra, pero tal vez el mar sería diferente. La ruta a Nubisia fue larga y dura. Los barcos que salían de Puerto Nerú tenían que navegar por la costa y por el ducado de Sitins, el ducado de Asquilín y el ducado de Rimodra. Desde allí tuvieron que cruzar el vasto océano que separaba los dos continentes, y su ruta los llevó a través del mar de tormentas y el océano tranquilo. El viaje tomaba un mes si las cosas iban milagrosamente bien, pero fácilmente podía demorar hasta 2 meses si el clima era malo. Lo más importante es que la ruta, especialmente la parte que cruzaba el océano abierto, estaba infestada de piratas. Nasri se alió con los 4 ducados a lo largo de la costa en nombre de los piratas cazadores, pero siempre parecían mantener sus flotas cerca del territorio y las rutas comerciales de Aweras, una amenaza constante para cortar el hilo que conectaba al reino propiamente dicho con sus colonias. La fuerza combinada de las armadas de los 5 países superó con creces cualquier cosa que Aweras pudiera desplegar y se aseguró de que pensara varias veces antes de actuar contra cualquiera de la alianza. Aún más preocupante fue que, a pesar de tener una flota tan masiva patrullando las aguas, en lugar de una reducción en el número de barcos que desaparecieron, los barcos mercantes aweranos de repente comenzaron a desaparecer cada vez más. Los naufragios descubiertos ocasionalmente sugerían piratas, pero todos sabían mejor. Como tal, el reino no tuvo más remedio que aumentar el tamaño de su armada y enviar sus barcos como escoltas junto con grandes convoyes mercantes que viajaban entre las colonias y Puerto Nerú cada 2 meses. No ayudó que el puerto sirviera tanto al comercio como al ejército. Cada vez que una gran parte de la flota regresaba al puerto para descansar, rearmarse o repararse, las operaciones comerciales del puerto tenían que detenerse para dar paso a todos los barcos militares, lo que naturalmente costaba muy caro al reino. Las casas estaban todas de acuerdo, algo bastante raro, que la situación no podía continuar. Capítulo 19. El plan de los padres. ¿Cómo se enteró?, preguntó Claude con curiosidad. Borcal le respondió en un susurro al oído. Papá llegó a casa muy emocionado y se fue directamente a su estudio. Estuvo allí hasta que me fui a la cama. Cuando miré a la mañana siguiente, vi que había dibujado 3 líneas. Un mapa. Uno, en negro, conectaba Uitestag y Port Nerú. Otro, en rojo, conectaba a Uitestag con un grupo de islas en el mar de las tormentas y rebotaba en Tirsim. Nuestros papás deben estar planeando abrir otra ruta comercial, dijo Borcal con entusiasmo. Mi papá me dijo que Uitestag no tenía ninguna posibilidad de convertirse en una ciudad en el corto plazo si confiáramos solo en su población. Sin embargo, si se volvía de importancia estratégica para el reino, la población no importaría. Somos una encrucijada importante para el comercio terrestre y los viajes entre las 3 prefecturas, pero eso no es suficiente para hacernos importantes para el país en su conjunto. Tenemos que mirar hacia otro lado, y dónde mejor que el mar tan cerca de nosotros. La bahía será un gran puerto, el lugar perfecto para una ciudad portuaria. Ser una ciudad portuaria, una de las 2 únicas en el reino, sin duda calificaría. Espero que funcione. Las cosas finalmente se pondrán interesantes si eso sucede. Incluso si el plan del istmo de Bangis de Simlock sigue adelante, no podrán detenernos. Claudia asintió. Si la ruta marítima fuera un éxito, Uitestag se convertiría en la 3ª ciudad más importante del reino, después de la capital y Port Nerú. Las 3 prefecturas del suroeste tan a menudo agrupadas formaron una calabaza rodeada de cadenas montañosas en los 4 lados. La pequeña franja de costa que tenía el más oriental de los 3 era, en general, grandes acantilados escarpados que se hundían en el océano, si se veían desde arriba, o se elevaban hacia los cielos, si se veían desde abajo. El océano y las cadenas montañosas separaban las 3 prefecturas del resto del reino, de ahí la razón por la que a menudo se agrupaban. Si no fuera por Aweras, los 3 probablemente habrían formado un reino por sí mismos, y uno bastante formidable en ese momento. Uitestag se sentó en la boca de esa calabaza y era la única conexión, fuera de algunos pasos de montaña peligrosos, con el mundo exterior. Esa abertura era una gran bahía. Parecía que un tiburón gigante había dado un gran mordisco a la costa del continente. Si ese fuera el caso, el tiburón apenas había pasado por alto a Uitestag, que se encontraba en el extremo más profundo de la bahía, a un día de viaje por el río que desembocaba en él, a orillas del lago Balinga desde donde corría el río.
Sin embargo, Wittstag era solo otro de los pequeños pueblos de pescadores del reino en este momento, por lo que nadie se molestó en hacerlo. La única vez que llegaron barcos de tamaño medio decente a la bahía fue cuando se avecinaban tormentas o necesitaban reparaciones desesperadas. Era tan pequeño e intrascendente que incluso los funcionarios responsables de planificar las expansiones de la infraestructura naval del reino lo pasaron por alto por completo. Wittstag tenía la ventaja sobre Port Nerú en que el lago Balinga era lo suficientemente grande y profundo como para permitir que varios grandes buques de guerra fondeen en él, y además, estar a un día de navegación desde la parte más profunda de la bahía por un profundo y antinatural río recto, estaba completamente protegido de las tormentas o el mal tiempo. Dicho esto, el río todavía era incómodamente angosto, lo que dificultaba mucho que los barcos grandes navegaran hacia arriba o hacia abajo. Y aunque el lago ofrecía una protección casi absoluta contra cualquier clima en la bahía o en el mar, era muy fácil de bloquear. El río simplemente necesita ser bloqueado con suficientes escombros, o algunas armas y trampas desplegadas para que sea imposible que los barcos en el lago salgan al mar. Además, el puerto estaría a 3 días de Port Nerú. Normalmente, eso sería beneficioso ya que proporcionaría una base de operaciones en el otro extremo del reino para las operaciones en esa esfera. Desafortunadamente, no había tales operaciones, ni ninguna necesidad de ellas. El único conflicto para el que se necesitaba la armada estaba sucediendo en el noreste, lo que significaba que Wittstag, y cualquier barco que pudiera estar anclado allí, estaría a días de la acción. La única industria basada en el agua que tenía la ciudad era la pesca. Desafortunadamente, los mismos problemas se aplicaron a eso también. La ciudad estaba a un día de la capital de la prefectura en carro, y la demanda de pescado no era lo suficientemente alta como para que el viaje valiera la pena. Baromis, la capital de la prefectura, era también el otro asentamiento más cercano, el próximo asentamiento más cercano estaba a 3 días en carro, que era demasiado lejos, por lo que no había otro mercado donde vender el pescado. La suposición de Borcal sobre los planes de sus padres era correcta, Wittstag de hecho se convertiría en un lugar muy valioso para el reino. La nueva ruta acortaría el tiempo necesario para navegar desde el reino hasta Nubisia en más de 10 días. Fearles ya no tendría que jugar a la niñera de la navegación civil, ya que podrían evitar las peligrosas aguas por completo. Sin mencionar que el puerto iniciaría un nuevo período de auge para las 3 prefecturas, y Wittstag se convertiría en el centro de ese auge. El padre de Erickson también había estado en la reunión, lo cual tenía sentido, el capitán Altroni no podía ser excluido de tal esfuerzo. Era el más conocedor de toda la zona, el lago, el río y la bahía. Su participación era esencial y también aseguraría que el mar de tormentas no fuera un problema. El mayor problema iba a ser el océano tranquilo. Mientras que el borde del océano, principalmente la región que abraza las costas o saltando entre islas, estaba bien explorado y viajado, el océano verdaderamente abierto era un completo misterio para la gente de Freya, y ocultaba innumerables peligros. ¿Sabes dónde dibujó mi papá la otra línea roja?, preguntó Borcal, tratando de sonar misterioso. Apuesto a que no puedes adivinar. Lo dibujó a través de Balinga, el pantano de Kenda y el río Normandís de Tordesas. Probablemente quieran construir un canal para conectar esos 3 lugares. Descargar de los grandes barcos mercantes en barcazas y enviarlos todo el camino hacia el oeste. Esas áreas no tendrán que depender de los bienes que traigan los pasos. Las manos de Borcal se agitaron con entusiasmo. Piénsalo. Si todo sale bien, Wittstag será la 3ª ciudad más importante del reino, definitivamente la más importante de las 3 prefecturas. Y sin duda nos convertiremos en la más grande también. Claude tiró de él. Silencio. No seas tan ruidoso. Borcal volvió a sentarse rápidamente. Esperó hasta que el instructor Vincent regresó a su conferencia para hablar. ¿No te sorprende en absoluto? Esto va a cambiar la ciudad por completo. Cuanto más lo pienso, más emocionado me siento. Es como lo que dijo el señor William. El nuestro es un tiempo de cambio constante. Historia se está haciendo justo delante de nuestros ojos. PFFFT. Claude no pudo contener la risa por más tiempo. Borcal tenía 16 años y los jóvenes de esa edad eran los más susceptibles al síndrome de la escuela secundaria. Borcal estaba orgulloso de haber nacido en Wittstag gracias al constante lavado de cerebro que hacían los libros de historia. Entiendo. Estoy muy sorprendido de que papá esté haciendo esto. Pero piénsalo, Boa. Solo tenemos 16 años. Sí, están planeando algo grande, pero eso es todo, están planeando.
Nada está escrito en piedra todavía. El proyecto del istmo de Bangis de Simlock se ha retrasado durante años debido a lo que costará. Ni siquiera saber cuánto costará o dónde vamos a conseguir el dinero. Las 3 prefecturas estaban aisladas del resto del reino, y son el único enlace. Witestack Town, en realidad no tenía ninguna infraestructura. La región no era pobre en sí misma, pero ciertamente no era rica. Algunos estudiosos de Simlock habían sugerido lo que se conoció como el proyecto del istmo de Bangis para mejorar la situación. Si todo saliera según lo planeado, lo que nunca sucedió, el proyecto tomaría 5 años de principio a fin con una fuerza laboral de 100.000 hombres. El plan era construir un camino adecuado sobre el istmo de Bangis de la cordillera de Falins. Si funcionaba, las 3 prefecturas finalmente estarían conectadas correctamente al cuerpo principal del reino. Las cosas serían menos optimistas para Witestack si el proyecto se concretaba. Reduciría aún más la importancia de la ciudad. Lo peor de todo, significaría que todos los comerciantes que pasaron por la ciudad en ese momento usarían el istmo. La gente estaba muy descontenta cuando se difundió la noticia del proyecto. La buena noticia, para el pueblo, era que el proyecto era ridículamente caro, necesitaba al menos 300.000 coronas, 1,5 millones de teles. 150 millones de dólares, se cerró de inmediato cuando se presentó ante el Consejo de Dignatarios y no había forma de que el Consejo de los Lores lo apoyara. Solo el presupuesto inicial ya era ridículo, y no habría. Sin duda habrá costos adicionales e imprevistos que harían subir el precio. No era descabellado asumir que un proyecto de esa escala podría duplicar su presupuesto, tal vez incluso triplicarlo. ¿Comprender? Claude preguntó. Lo mejor que podemos hacer es no filtrar noticias sobre el plan. Aparte de eso, todo lo que podemos hacer es rezar. Capítulo 20 de codificación. Como Claude esperaba, Erickson y Welicro fueron a cazar gatos callejeros después de la escuela. Solo podía advertirles que tuvieran cuidado. Sus padres eran dignatarios y se les permitía usar armas de fuego. Como todavía eran menores de edad, disfrutaban de los mismos derechos que sus padres. Pero llevar un arma de fuego por la ciudad era peligroso, y no solo para los gatos, claro. Afortunadamente, entendieron lo peligroso que podía ser y eligieron armas menos atronadoras. Welicro consiguió su arco de caza y Erickson pidió prestada una ballesta de marinero a su padre. No tenían la variedad de armas de fuego, pero eran más que suficientes para los gatos. Borcal también tenía un arbalest en casa. Su padre solía llevarlo consigo en sus viajes cuando era más joven. Borcal cedió y fue a buscarlo después de que los otros 2 lo molestaron durante aproximadamente media hora. La conversación entre Borcal y Claude fue rápidamente olvidada. Sin embargo, Claude los rechazó. Dijo que estaba demasiado cansado para ir a cazar después de haber dormido tan poco, por lo que se fue a casa. Su madre estaba en la casa de al lado con su hermano pequeño, visitando a Madame Alika, que acababa de mudarse. Rápidamente se había hecho buena amiga de su madre y los 2 pasaban las tardes cotilleando a menudo. Lo más importante es que Madame Alika tenía una hija de 7 años que mantenía ocupado a Bloweik. Sin embargo, Angelina estaba en casa y estaba trabajando en su tarea en la mesa del comedor. Claude le acarició la cabeza mientras pasaba y le dijo que iba a descansar y que no lo molestaría antes de la cena, y subió las escaleras. Su expresión cansada se desvaneció en el momento en que cerró la puerta de su dormitorio. Abrió su cajón y sacó sus notas. Había copiado 7 páginas y las había marcado para no estropear el pedido. Se preguntó si debería empezar a decodificar lo que ya había copiado. Sus ojos se posaron en el diccionario y lo alcanzó. Su mano se cernió sobre él durante unos segundos antes de negar con la cabeza y retirarlo. No tenía sentido apresurarse. Será mejor que copie unas cuantas páginas más mientras aún esté alerta. Solo había unas pocas filas de texto en una página. Esperaba terminarlo de una vez y no tener que volver a bañarse en la luna. Aclaró su mente, abrió el libro de cocina en la primera página sin copiar y comenzó. Fecha. 11º día del 8º mes, 3341 nm. Clima. Lluvioso. Después de 7 días de ardua caminata, finalmente llegamos a Golddeu. Nos alojamos en una posada llamada Fragrant Dew. Nos sorprendió ver este libro cuando fuimos a desayunar. No pensamos que nadie usaría pergamino de talismán de mantícora para un simple libro de cocina. Un miembro del personal me dijo que alguien había pagado su cuenta usando el libro, que estaba vacío en ese momento. El viejo libro de cocina se estaba cayendo a pedazos, por lo que copiaron todas sus recetas en este libro porque el propietario sintió que no se desgastaría tan rápido. ¿Qué estaban pensando?
¿Tienen idea de lo caro que es esto? ¿Qué estoy preguntando? Por supuesto que no. No podía soportar verlo desperdiciado así que se lo compré. De hecho, lo vendieron por solo un Shalium. Sin embargo, el mayor Tawari dijo que no valía tanto. El pergamino de mantícora es un buen material, pero las hojas ahora son básicamente inútiles porque escribieron en él. Tenía razón, pero no compré esto para hacer un tomo mágico. Me fui sin un diario, así que lo usaré de esa manera. En este sentido, las recetas en realidad son un buen camuflaje. La primera entrada fue bastante aburrida, pero Claude todavía tardó una hora entera en decodificar, y todavía era difícil de leer porque se había perdido mucho. En traducción. Estaba emocionado de saber que el libro había pertenecido a un mago. Desafortunadamente, era solo un diario. Estaba frustrado por la fecha de la entrada. No usaba el calendario estándar al que estaba acostumbrado, por lo que había ninguna referencia de cuándo exactamente se había escrito. Todo el continente usó el calendario de la luz sagrada en la actualidad, que se estaba ejecutando en su siglo VI, y el calendario anterior, el calendario oscuro, se desarrolló durante 4 milenios. Claude nunca había oído hablar de un calendario que usara NM como sus iniciales. Quizás era un calendario especial que solo usaban los magos. Suspiró, se resignó a la lectura y volvió a traducir. Fecha. Día 12 del octavo mes, 3341 NM. Clima. Soleado. No pude dormir anoche. Bota llevó a 2 de las doncellas de la posada a su habitación y se regocijó. Lo murmuré en la cena. Parece bastante irritado. Dijo que tenía que aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba. Pronto no tendríamos más oportunidades. Nos separamos todavía amargados el uno al otro. Fecha. Día 13 del octavo mes, 3341 NM. Tiempo nublado. Ayer por la noche llovió un poco. Pasé la mayor parte del día meditando en mi habitación. Tawari vino a verme por la noche. Se veía amargado. Al parecer, una unidad fue emboscada en el Valle de Vinio. Los 11 magos murieron. Muerto a tiros a pesar de tener 4 y 3 anillos. Solo el mago de los 5 anillos escapó, pero resultó gravemente herido. Eso es solo a 50 kilómetros de aquí. ¡Qué pesadilla! Qué extraño, pensó Claude, ¿ya tenían armas de fuego? Claude no pensó demasiado, sin embargo, estaba demasiado ansioso por saber más. Fecha. Día 14 del octavo mes, 3341 NM. Clima. Soleado. Hoy conocí a Jones. Resulta que es un mago de 4 anillos como yo. Es un hombre demacrado. Su piel es tan pálida como la ceniza y bebe mucho. Tawari dice que actúa así porque todavía está en estado de shock por lo que pasó. Es de Rosbo. El consejo lo convocó aquí, al igual que nosotros, y venía para reunirse con nosotros. Al parecer, su unidad tenía 13 hombres, pero todos los demás murieron a unos 20 kilómetros de la ciudad. Solo 6 salieron con vida, incluido Jones, pero también mataron a varios de sus atacantes. Hemos enviado a algunas personas de la ciudad para que vayan a echar un vistazo. No sabes lo intrépidos que son, no tienen miedo de morir, Jones me dijo mientras lloraba. Incluso si convertimos algunos de ellos en carbón, los demás siguen disparando. Simplemente no se mueven. Maldito sea el bastardo que inventó las armas. Es el arma de los demonios. No creo recordar todo bien, pero esa es la esencia de lo que dijo antes de desmayarse. Tawari vino a verme de nuevo justo antes de que me fuera a la cama. Me dijo que no le dijera a nadie sobre las mejoras que hice a las armas. Se preocupa por nada. No soy tan estúpido como para parlotear sobre ese tipo de cosas. Claude miró las páginas que había decodificado, sus pensamientos vagando. ¿Por qué convocaron a los magos a este rocío de oro? ¿Y por qué fueron emboscados por personas con armas de fuego? También fue intrigante saber que el escritor del diario aparentemente estuvo involucrado en el desarrollo de las armas de alguna manera. Alguien llamó a su puerta. Claude, ¿estás despierto? Mamá llama para cenar, sonó la tímida voz de Angelina. Está bien, ya voy. Claude respondió mientras se levantaba. Ah, espera, Ana, llamó Claude. Sacó la horquilla y se la puso en la mano. Te compré un regalo ayer. ¿Es bonito? Los ojos de Angelina brillaron. Gracias. Se lo mostraré a mamá. Giró sobre sus talones y medio, cayó escaleras abajo mientras se lanzaba hacia la cocina. Suspiró, había mucho para la cena. El plato principal eran patatas con rabo de toro. 2 anchoas fritas de cola larga, especialidad del pueblo.
También había hecho costillas de cordero y ganso ahumado y en la mesa había una canasta de arándanos. ¿Tenían una celebración? Luego recordó que habían tenido la gran cena la última noche, así que esto tenía que ser lo último que sobró la noche anterior. Arbeit estaba sentado en el asiento de su padre, actuando como si ya fuera el cabeza de familia, llenándose la cara con la última baqueta de ganso. Angelina estaba cortando cuidadosamente el pan en la mesa con un cuchillo pequeño, y su madre estaba alimentando papas Blowcake. Aquí, Puffball. ¿Te gusta? Preguntó Claude mientras le entregaba las figurillas a Blowcake. Estás gastando dinero frívolamente otra vez. Ana me acaba de mostrar la horquilla y ahora estás regalando juguetes de Little Bloke, se quejó su madre mientras dejaba su cuenco de madera. No costó mucho. Solo pensé que los disfrutaría. ¿Dónde está papá? Envió a alguien para decirnos que tiene que trabajar hasta tarde esta noche. Papá debe estar trabajando en su plan. No es de extrañar que Arbeit se atreviera a sentarse en su asiento. Hay suficiente pan, Ana. Puede dejar de cortar. Únase a nosotros en la mesa. Claude ignoró al hombre que ocupaba el asiento de su padre. Se sentó y cortó carne para su hermana. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Arbeit terminó su copa de vino, todavía quedaba media botella de la noche anterior. Miró a Claude momentáneamente y abrió la boca. Te ves rico, comprando cosas en todas partes. Quería preguntarte sobre el tale que perdí. ¿Lo tomaste? Claude no quería molestarse con él, pero el tonto no sabía cuándo dejarlo lo suficientemente bien. Siempre trató de provocar a Claude. ¿Quién te creería? Dejando un tale entero en alguna parte, nunca perdiste ni un centavo. No te metas conmigo, ¿entendido? Si digo que lo hice, lo hice. ¿De dónde sacarías el dinero para comprarles regalos si no lo tomaste? Claude sonrió. No tienes que saber de dónde saco mi dinero. Sé dónde gastas el tuyo. 2 vestidos y un abrigo, ¿eh? Whitestag es tan grande y solo hay una boutique. Todo lo que tengo que hacer es pedirle al dueño que averigua cuánto gastaste. Puaj. Arbeit se atragantó con su sorbo de vino. Miró a Claude, su rostro tan rojo como el vino, la mandíbula inferior colgando flojamente. No puedo molestarme con tus asuntos. Simplemente no hagas cosas que avergüencen a mamá y papá. Cuida tu boca y mantente fuera de mi vista. ¿Oyes? Claude apuñaló un trozo de papa mientras decía la última palabra. Fin del capítulo.